Muy buenas tardes, mi nombre es Ibelice Grueso Ocoro y junto a mis compañeros Lady Lorena Posada, Vanessa Carrillo y Aldo Herrera vamos a presentar la actividad número 4, la cual consiste en la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Voy a dar inicio a la socialización contando brevemente lo que ocurrió en la década de 1950 y 1969. Una etapa donde empieza a cambiar la manera de entender la educación de las personas con discapacidad. En la década de 1950 hasta 1959 predominaba un modelo basado en la asistencia y la segregación. Esto significa que la educación se veía más como un acto de caridad o rehabilitación que como un derecho. Las personas con discapacidad eran tratadas como enfermas que necesitaban atenciones separadas, es decir, no estudiaban junto con los otros niños, sino en instituciones especiales como en hospitales o centros religiosos. A nivel mundial, esta época fue muy marcada por la posguerra y la Guerra Fría, y surgieron hitos importantes como la creación de la ONU y la OMS, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que empezó a hablar de derecho de educación, aunque todavía sin un enfoque inclusivo. En Colombia no existían leyes educativas inclusivas y la atención estaba en manos de organizaciones o de caridad. En 1958 inicia el Frente Nacional con políticas centradas más en sistema que en una inclusión real. Ya en la década de 1960 a 1969, aunque el modelo asistencial existía, comienzan los debates sobre los derechos y rehabilitación, los movimientos sociales, el feminismo y los avances médicos impulsaron una visión más humana. A nivel internacional, se destaca la Declaración de los Derechos Humanos de los Niños en 1959 y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos en 1966, que reconocen la educación como un derecho universal. En Colombia se crean los primeros centros educativos especiales y aunque todavía existe segregación, el Estado empieza a tener una participación más activa con relación a la educación de las personas con discapacidad. Hola, les voy a hablar sobre la evolución del concepto de inclusión educativa entre los años 1970 a 1989. Durante los años 70, la educación de las personas con discapacidad se basaba en la segregación. Existían escuelas o aulas especiales, centradas en la rehabilitación más que en la participación. En esta década, la ONU proclamó dos declaraciones claves: la de los derechos del retraso mental en 1971 y la de los derechos de las personas con discapacidad en 1975. En Colombia se crearon instituciones como el INCI y el INSOR y el decreto 1024 de 1978, que reconoció la educación especial como una modalidad independiente del sistema educativo. En los años 80 comenzó un cambio. Se pasó de la educación especial a la integración educativa, donde algunos estudiantes con discapacidad ingresaban a las escuelas regulares, aunque aún debían adaptarse al entorno. En el Año Internacional de las Personas con Discapacidad en 1981 marcó un punto de inflexión y el Programa de Acción Mundial en 1982 promovió igualdad y accesibilidad. En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño reafirmó el derecho de todos los niños a la educación sin discriminación. En Colombia, los decretos 1002 de 1984 y el 1419 de 1989 impulsaron la atención de la integración parcial de los estudiantes con discapacidad, preparando el camino hacia la educación inclusiva que se consolidaría en los años 90.
En resumen, entre 1970 y 1989, la educación pasó de la segregación a la integración y comenzó a reconocerse el derecho de todas las personas a aprender juntas. Esta década fueron la base de la inclusión educativa actual, una educación más humana, equitativa y participativa, donde cada estudiante tiene un lugar en el aula. Gracias. Periodo de 1990 a 1999. Durante esta década, la inclusión comenzó a consolidarse como un principio fundamental de la educación. Todo esto apenas en una época, en una fase de transición. En este momento se empezó a incorporar estudiantes con discapacidades dentro de las aulas regulares. En Colombia este proceso fue impulsado por la Constitución Política de 1991, que reconocía la educación como un derecho fundamental. El país empezó a responder a los compromisos internacionales y a los derechos humanos. Se fortalecieron programas como de la educación especial y también alfabetización. Además de la Constitución Política, en Colombia se generó la Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación, que establecía la obligación del Estado de atender a estas personas que tenían limitaciones. Entre el periodo del 2000 al 2009, la inclusión se convirtió en un principio de equidad, de diversidad y justicia social. Se consolidó la idea de que la escuela debe transformarse. ¿Para qué? Para responder a la diversidad de estudiantes. Se fortalecieron los programas de atención a la población con discapacidad, a las víctimas del conflicto, a las comunidades indígenas y también a los afrodescendientes. Se creó el Sistema Nacional de Discapacidad y también el Decreto 366 de 2009, que regula el apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidades y también aquellos que poseen unas capacidades excepcionales, entre otros. 2010-2019. Entre los años 2010 y 2019, la educación inclusiva se consolidó como un derecho universal. En este periodo, el concepto de inclusión se amplió, dejando atrás la mirada centrada únicamente en la discapacidad y reconociendo la diversidad cultural, étnica, social y de género como parte esencial del proceso educativo. A nivel internacional, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, promovió una educación inclusiva, equitativa y de calidad. La declaración de Incheon de 2015 reforzó este compromiso mundial y la Cumbre Mundial de Discapacidad de 2018 reafirmó el derecho de todas las personas a participar plenamente en la educación y la sociedad. En Colombia se destaca la Ley 1618 del 2013 que garantiza los derechos de las personas con discapacidad y la Política de Educación Inclusiva de 2017 que orienta a las instituciones hacia la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. A partir del año 2020, la pandemia por COVID-2020 marcó un cambio profundo en el significado de la inclusión. Las brechas tecnológicas y sociales impulsaron un nuevo enfoque, la inclusión digital, que busca garantizar la conectividad, la equidad y el acceso a la educación virtual. En el ámbito internacional, la ONU y UNICEF en 2021 desarrollaron programas globales para fortalecer la equidad educativa y la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de 2022 reafirmó que la inclusión es el motor de la transformación social. En Colombia, el decreto 1330 del 2019 y la ley 2232 de 2022 promovieron la calidad y la igualdad de la educación, incluyendo el acceso digital. Además, programas como Computadores para Educar y el Plan Nacional de Desarrollo 2022 y 2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, fortalecieron la equidad tecnológica y educativa para todo el país. En conclusión, entre el 2020 y 2025, la educación inclusiva evolucionó hacia un modelo más tecnológico, participativo y equitativo, adaptado a los desafíos del siglo XXI.